En unas horas, los ojos de Medio Oriente estarán puestos en El Cairo, en la Cumbre de Naciones Árabes, durante la cual se presentará una visión de futuro para Gaza, una propuesta alternativa a la del presidente Donald Trump, quien buscaría que Estados Unidos tome el control del enclave para reconstruirlo y desarrollarlo como la Riviera del Medio Oriente. Todas estas sus propias palabras. Y no permitir que palestinos regresen al enclave, que Egipto y Jordania sí apoyen en recibir a palestinos desplazados. Así que la cumbre de países árabes sí es un encuentro de emergencia después de conocerse los planes de la administración Trump. Y se esperan detalles del plan que estaría proponiendo Egipto. Así que en medio de esta expectativa vamos a entrar en la materia. Ya nos acompaña el analista internacional Farid Cajat desde Lima. Qué gusto saludarte. Farid, sabemos sí que reconstruir va a tomar mucho tiempo y va a costar mucho dinero. Pero ¿qué tan potente en términos de posibilidad y realista piensas tú que sería una propuesta de estos países árabes frente a la presión de una propuesta y la presión de un presidente como Donald Trump? En realidad todo va a depender de Trump, porque la propuesta árabe tiene componentes que sabemos Netanyahu no desea llevar a la práctica. Por ejemplo, un cese al fuego definitivo y el abandono de las fuerzas israelíes de Gaza, cosa que está en la propuesta acordada con Hamás y planteada por Estados Unidos, pero que ahora está en revisión. ¿Por qué no quiere el cese al fuego definitivo? Para evitar que la atención se torne hacia temas como la investigación de los hechos que permitieron el 7 de octubre de 2023, discusión que está en curso en el Parlamento, y porque su socio de coalición, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, ha indicado claramente que abandonaría la coalición y le haría perder la mayoría en el Parlamento a Netanyahu. Por otro lado, Netanyahu no quiere un Estado palestino. La coalición de gobierno se formó bajo la promesa de que jamás habría un Estado palestino, y eso va a ser parte de la propuesta que formule Egipto y por iniciativa egipcia, la Liga Árabe mañana. Entonces, no veo que sea muy probable que tenga éxito, honestamente. No ves que tenga éxito. Ahora, para los que no tenemos muy claro qué puede incluir y en qué se diferencia o diferenciaría una propuesta de países árabes, entenderíamos, por supuesto, el destino de los propios palestinos como una de las grandes diferencias. Pero, ¿qué más hay en estas ideas de estos países árabes, Farid? Bueno, lo primero que habría que decir es que el desplazamiento forzado de toda una población de su lugar de residencia es un crimen de guerra, que eso es lo que ha planteado Trump, para decirlo con claridad. Ahora, Steve Witkoff, su enviado para Medio Oriente, dice que dentro de la línea de que a Trump hay que tomarlo en serio, pero no literalmente, esto era un revulsivo para forzar a las partes en la región a presentar una propuesta como la que está a punto de darse a conocer mañana. En ese sentido, esta propuesta no habría surgido de no mediar esas declaraciones de Trump. Por lo menos eso es lo que Witkoff alega. La propuesta es básicamente completar la tercera fase del acuerdo al que se ha llegado ya entre Israel y Hamás por interposición de Estados Unidos. La fase que tiene que ver con quién gobierna Gaza, obviamente no sería Hamás, sería algún tipo de gobierno palestino formado por técnicos, pero habría una presencia militar de los países árabes. ¿Cómo conviviría eso con las milicias de Hamás? No queda claro. Habría un fondo de reconstrucción que no solo provendría de los países árabes, sino también de la Liga de Estados Islámicos o la Conferencia de Estados Islámicos y de otros países del mundo. Pero finalmente la idea es que la reconstrucción sería la primera fase de un proceso que conduciría a la creación de un Estado palestino. Esa es la parte que no veo particularmente promisoria. Por supuesto, y es la parte central. Y estamos hablando nosotros de la expectativa que genera esta cumbre de emergencia cuando esta fase 2, pues no solo se retrasó en la negociación, sino que está entre comillas, veremos, está puesta en duda. Sí, pero además habría que decir dos cosas. Primero,
uno puede pensar lo que quiera de Hamás, pero Hamás es el único que sostiene el acuerdo al que se llegó y que propuso Estados Unidos. Porque ahora ya no se acepta que la fase 2 culmine con la evacuación total de tropas israelíes de Gaza, como no ha evacuado Israel a sus tropas del sur del Líbano, cosa que debió haber hecho el 26 de enero pasado. En segundo lugar, el otro tema es que si Israel no acepta la propuesta árabe, la propuesta de Trump ya definió el tema de cuál sería la tercera etapa, ya no habría nada que negociar en una tercera etapa. Entonces estamos en una situación que lamentablemente podría volver a conducir a un reinicio de las hostilidades. Terrible, se dice rápido, es terrible, porque al final de lo que estamos hablando es de favorable un escenario de estas características para el propio Benjamín Netanyahu. Bueno, y Netanyahu, como forma de presionar a Hamás para que acepte un cambio de lo que ya se había acordado, ha vuelto a detener el ingreso de alimentos y medicinas a Gaza. Y habría que recordar que uno de los cargos formulados en su contra por la Corte Penal Internacional es precisamente el de usar el hambre como arma de guerra. Hace todo lo posible por darle municiones a sus enemigos. Pues Farid, aún pese a todo este complejo escenario, esta fase 2 que está en veremos y lo que nos has descrito para que se materialice, pues estaremos escuchando esta propuesta también de los países árabes importantísima, y te agradezco por lo pronto este análisis. Buenas noches, Farid. Buenas noches.